buenas noches, sean bienvenidos a Edición Central desde Caracas, Venezuela, sede principal de los estudios de Telesur. Les saludamos Luis, Francisco, Blandón y Evelyn Guarenas, ya listos para presentarles las informaciones. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Evelyn, un gusto saludarte a todos ustedes. Gracias por mantenerse en sintonía de nuestro multimedio. De inmediato, nuestros titulares. Comenzamos. Perú rumbo al balotaje presidencial. La campaña llega a su fase final con los actos de cierre de los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Y tras un encuentro de alto nivel en Nueva Delhi, India y Venezuela consolidan su alianza de cooperación estratégica en materia de hidrocarburos. Cuerpo de Defensa Civil del Líbano colapsa ante la criminal ofensiva israelí. Ataques diarios causan graves pérdidas en la institución humanitaria. Vamos a hablar en Enclave Mediática de Asia Occidental. El Cuerpo de Defensa Civil del Líbano colapsa ante la ofensiva de Israel. Ataques diarios causan graves pérdidas humanas y daños a la institución humanitaria. ¿Qué dicen los medios? Más adelante en Enclave Mediática. Y Luis Fernando Villasmil ya está listo con la información deportiva. Buenas noches, Luis. Buenas noches, saludos Evelyn, saludos Luis. Gusto en saludarlos a esta hora acá en Edición Central para conversar acerca de lo que es el acontecer deportivo, que como titular principal tenemos el abanderamiento de la selección de Uruguay el día de hoy. Así que esto de cara al Mundial de la FIFA 2026, pero detalles de esto y otras informaciones mucho más adelante. Gracias, Luis. Y hoy en nuestro espacio de cultura les traemos detalles de la festividad de los Diablos Danzantes de Yare en el estado Miranda, Venezuela. Manifestación cultural y religiosa considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2012. Más adelante los detalles. Vamos también con el adelanto de la noticia. Nuestra compañera Elena Rodríguez desde Quito, Ecuador, con más detalles de la noticia. Adelante, Elena. Hola, qué gusto. Así es, la detención del alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, investigado por presunto lavado de activos, ha reavivado el debate sobre la relación entre justicia y política en Ecuador. Mientras la Fiscalía sostiene que se trata de una investigación penal, dirigentes de oposición aseguran que el caso se suma a una serie de procesos contra autoridades y líderes políticos en un año marcado por la proximidad de las elecciones seccionales. Los detalles más adelante. Gracias, Elena Rodríguez. Contactamos ahora a Karim Duarte desde Honduras con los detalles de la información. Adelante, Karim. Hola, qué gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. La ley de empleo parcial, una ley que se ha vendido como que generaría empleo en todo el territorio nacional, no está brindando sus frutos, puesto que solo se encuentran registrados en la Secretaría del Trabajo 59 contratos. Los detalles se los voy a dar a conocer más adelante. Gracias, Karim Duarte, nuestro compañero desde Tegucigalpa, Honduras. Vamos a iniciar hablando de Perú. Los candidatos presidenciales para la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, realizan sus mitines de cierre de campaña este jueves a solo 3 días de la segunda vuelta de los comicios definitivos presidenciales. Cumpliendo con los plazos del Jurado Nacional de Elecciones, los aspirantes a la presidencia de Perú pondrán fin a su proceso de proselitismo en la ciudad de Lima. La postulada de ultraderecha, Keiko Fujimori, realizará su mitin principal en un recinto cerrado en Villa El Salvador, mientras que el cierre del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se llevará a cabo en la Plaza 2 de Mayo. Asimismo, observadores electorales a corto plazo de la Unión Europea ya se están desplegando en todo el país para supervisar el proceso comicial.
Vamos ahora hasta Colombia. El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció amenazas contra la democracia dirigidas en el proyecto político liderado por la extrema derecha en ese país. Así es, en un mensaje dirigido a la nación, el líder político señaló que el proyecto propuesto por el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, busca destruir el Estado social de derecho y revertir las conquistas sociales históricas. Cepeda reiteró su compromiso y disposición con la Constitución de 1991 y las instituciones republicanas. En tanto, el candidato por Pacto Histórico llamó a la unidad nacional frente al actual panorama político y respaldó la decisión del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de retirar el proyecto. En Colombia, el Comité Promotor de la Constituyente desmonta esta propuesta. Sus dirigentes aseguran que la decisión se da con el objetivo de alcanzar consensos en el marco de la campaña electoral de Iván Cepeda hacia la segunda vuelta, lo que contempla sumar distintos sectores políticos para concretar un gran acuerdo nacional. Hernán Tobar, desde Bogotá, con más detalles. La teoría política... Los integrantes del comité promotor para realizar una nueva constituyente determinaron suspender la recolección de firmas ante la actual coyuntura electoral que vive el país. Este proceso buscaba consultar al pueblo su respaldo o no a leyes de corte social que han sido bloqueadas por el legislativo y las altas cortes. Para que no hubiera un mecanismo ni distractor de la gente que estamos en la campaña, pero adicionalmente para remover un obstáculo que mucha gente reclamaba, no constituía confianza y credibilidad con la campaña de Iván Cepeda. Yo creo que esos dos componentes son determinantes para tomar la decisión que se ha tomado, obviamente abandonar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por firmas, que es lo que quedó decidido, y que el comité, de una parte, se dedique a la campaña de Cepeda, la campaña por la vida. Creemos que el desafío y el reto que hoy tiene Colombia está entre la democracia y el fascismo, entre la vida o la muerte. Esta determinación fue bien recibida por el candidato presidencial del progresismo, Iván Cepeda, y aseguró que el rumbo del país está en riesgo debido al proyecto de gobierno que propone el candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, al cual calificó como una amenaza para los fundamentos democráticos de la nación. Además, Cepeda señaló que desmarcarse de la propuesta constituyente permitirá tender puentes con otros sectores políticos. Es el momento de la unión y de la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas, en general, con todos aquellos y aquellas que defendemos la vida. Colombia ha demostrado una y otra vez que sabe renacer de sus propias cenizas. De acuerdo con analistas, Iván Cepeda debe superar el umbral de los 10 millones de sufragios obtenidos por su contendor Abelardo de la Espriella y la suspensión de firmas para avanzar un proceso constituyente que busca ampliar alianzas para lograr dicho objetivo. La iniciativa presidencial de convocar una asamblea constituyente estaba siendo utilizada por la oposición a la campaña del Pacto Histórico y del Acuerdo por la Vida como un pretexto para señalar que lo que se pretendía era desbaratar la Constitución del 91 y crear instituciones que permitieran perpetuar los gobiernos del cambio en la presidencia de la República, cosa que es completamente ajena a los propósitos del Pacto Histórico, de la Alianza por la Vida y de esta campaña presidencial. De modo que pienso que es acertado electoral y políticamente que se suspenda el proceso de convocatoria de la constituyente. El candidato del progresismo en Colombia busca un gran acuerdo nacional para avanzar en las reformas que fueron bloqueadas por la oposición al gobierno de Petro. Su objetivo es profundizar la democratización de la sociedad en sus dimensiones política, económica y cultural. Si bien los logros de los últimos años son importantes, resultan insuficientes. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia.
En Ecuador, familiares de privados de libertad denunciaron vulneraciones de derechos humanos en las cárceles del país en un plantón frente al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Las familias se concentraron frente al edificio en la entidad en Quito para denunciar tratos inhumanos dentro de los centros penitenciarios, falta de atención médica, restricciones prolongadas de visitas, posibles contagios de tuberculosis y casos de violencia. Los activistas y dirigentes que lideraron la protesta señalaron que las prisiones atraviesan un proceso de deshumanización total y que la preocupación actual de las familias pasa de las masacres carcelarias de años anteriores a un sentimiento de abandono estatal. La detención del alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, ha reactivado el debate sobre el uso de la justicia en Ecuador, mientras el gobierno sostiene que se investiga un presunto caso de lavado de activos. Por otro lado, sectores de oposición denuncian que es una nueva acción de persecución política contra autoridades electas. Vamos con Elena Rodríguez con más detalles de esta situación desde Quito. Adelante. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, la detención de una autoridad electa vuelve a sacudir el escenario político ecuatoriano. Más allá del proceso judicial, el caso ha abierto una discusión sobre los límites entre la lucha contra la corrupción y las denuncias de persecución política. ¿Qué hay detrás de este nuevo episodio y por qué genera tanta controversia? Les contamos en el siguiente informe. Estas son las imágenes de la detención del alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, registrada el 3 de junio. Una injusticia más, una injusticia más. El burgomaestre, militante de la Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición del país, es investigado por presunto delito de lavado de activos. De parte de la familia Villasís, vamos a cooperar completamente con Fiscalía. Como dijo nuestro abogado, no pueden emitir juicios de valor, todavía nada está probado. Para los dirigentes de la Revolución Ciudadana, la detención no puede analizarse de forma aislada. Sostienen que forma parte de una serie de acciones en las que la justicia y distintas instituciones del Estado han sido utilizadas para neutralizar a actores políticos de oposición. El caso de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez detenido con una reelección casi garantizada. El alcalde de Portoviejo también retirado sus derechos políticos para que pueda participar. El alcalde de Cuenca, por el Tribunal Contencioso Electoral, suspendido sus derechos políticos. Y ahora detenido el alcalde de Esmeraldas. Este es el país en el que vivimos, donde han priorizado la persecución. Según este analista, los sectores opositores enfrentan actualmente dos frentes simultáneos: la proscripción política y la judicialización. Una combinación que, asegura, dificulta la organización y la respuesta de quienes adversan al gobierno. Estos grupos están a la defensiva, y es a la defensiva de un uso político del Poder Judicial, que sería una persecución. Entonces, estos, por ejemplo, el alcalde Aquiles Álvarez está ahorita en prisión, los casos no se sostienen. El último caso Goleada, el Tribunal de Apelaciones prácticamente lo desechó, porque no hay pruebas, ¿no? Entonces, y eso permitió la liberación de sus dos hermanos. Pese a ello, el alcalde de Guayaquil continúa privado de libertad sin contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Para sus coidearios, el objetivo detrás de estos procesos sería impedir su participación en las elecciones seccionales. Claramente lo que buscan es simplemente reprimirnos, generarnos temores, generarnos cada vez más miedo y a partir de eso buscar que nos hagamos a un lado. En Quito, el alcalde Pavel Muñoz ya anunció su intención de buscar la reelección. Sin embargo, su futuro político también dependerá de las alianzas que logre construir. Luego de que la Revolución Ciudadana fuera suspendida por 9 meses por decisión del Tribunal Contencioso Electoral, en el marco del denominado caso Caja Chica, una investigación que permanece bajo reserva. Y eso es lo que evidencia que en este preciso momento Ecuador vive en dictadura.
Desde la oposición también cuestionan el rol del Consejo Nacional Electoral. Consideran que dejó de actuar como árbitro independiente para alinearse con los intereses del oficialismo. A ello suman decisiones como el adelantamiento de las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026 y la cancelación de organizaciones políticas Comunidad Popular y Construye, medidas que, aseguran, han profundizado el deterioro de la democracia ecuatoriana. Y es que a pocos meses de unas elecciones seccionales decisivas, el debate está lejos de cerrarse. Mientras las investigaciones avanzan en los tribunales, crecen los cuestionamientos sobre el papel de las instituciones y las garantías democráticas en un país cada vez más polarizado. Hasta aquí el informe. Muchas gracias, Elena Rodríguez, por el reporte. Avanzamos. La candidata y el candidato presidencial para la segunda vuelta en Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, realizan sus cierres de campaña este jueves, cuando faltan apenas 3 días para los comicios definitivos. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo nos tiene todos los detalles. Adelante, Ramiro, estamos contigo. Buenas noches, nos encontramos acá en el Campo de Marte, en donde la ciudadanía viene congregándose para este mitin de cierre de campaña del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien viene de una gira del sur del país, de departamentos como Cusco, Arequipa y Puno, en donde ha venido planteando sus propuestas de gobierno y teniendo diversas reuniones con, por ejemplo, los familiares de las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. Pero para ampliar un poco más esta información, nos encontramos con la vocera de Juntos por el Perú, Anaí Durán, quien también ha sido ex ministra de la Mujer, para que nos amplíe un poco más este panorama. Anaí, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el mensaje principal que se le podría dar a la ciudadanía en estas segundas elecciones presidenciales que se van a realizar en nuestro país? Bueno, que voten con esperanza, que no caigan en las campañas de miedo. Hemos vivido 3 semanas de una guerra sucia muy intensa, donde se nos ha acusado de todo. Es un poco la táctica que hace la derecha cuando sabe que va a perder, pero creo que lo bueno es que también el pueblo ha ido tomando más conciencia de la necesidad de desterrar al fujimorismo de la política peruana, y agradecemos mucho todas las adhesiones que han venido desde organizaciones sociales, periodistas, personalidades y el pueblo en su conjunto, que creo que nos va a favorecer con su voto el 7 de junio. Anaí, el día de hoy ha habido la firma de un compromiso de diversos líderes políticos de nuestro país de tendencias distintas, pero que entiendo tienen una visión y un proyecto conjunto del país. ¿Cuál es la importancia de esto? Sí, efectivamente, hoy día ha habido una reunión donde Roberto Sánchez ha compartido con Alfonso López Chau, con Ricardo Belmont, que son las dos bancadas también con presencia en el Parlamento. También se ha sumado el ex candidato George Forsyth, y creo que va sumando a una coalición democrática que nos hemos esforzado por darle contenido, por también tener consensos programáticos, por lograr acuerdos básicos para la gobernabilidad del Perú, que ha tenido 4 años de caos, de desorden, de irrespeto al voto popular, y poder abrir un nuevo momento. Entonces este documento, este momento de encuentro que ha habido hoy ha sido muy importante, y yo creo que ya prefigura más apoyo para el domingo. Una última consulta, Anaí. Ya quedan pocos días para esta segunda vuelta. ¿Cuál sería la estrategia? Digamos, ¿qué medidas podrían tomarse para prevenir la posibilidad que haya un grito de fraude de parte de la candidata Keiko Fujimori? Sí, lamentablemente la derecha ya se ha acostumbrado a decir fraude cuando los resultados no le favorecen. Nosotros pedimos a la ciudadanía, a la comunidad internacional también, que estén muy atentos. Nos hemos encargado de tener personeros en cada mesa de votación, que estén fiscalizando y cuidando nuestros votos. Y como digo, estar muy atentos, movilizados, porque estamos seguros que vamos a ganar limpiamente. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a estar atentos a los sucesos de este evento, el meeting de cierre del día de hoy, y a los próximos que ocurran de cara a las próximas elecciones en nuestro país. Bien, seguimos muy atentos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Ramiro Angulo, muy atentos del escenario preelectoral en este país, 7 de junio, balotaje o segunda vuelta presidencial en ese país. Vamos a pasar ahora a otro tema. El gobierno de Bolivia se prepara para pasar a la contención de las propuestas que mantienen al país paralizado por las políticas neoliberales del presidente Rodrigo Paz. El mandatario remitió al legislativo boliviano un proyecto de ley para la regulación de los estados de excepción, un instrumento que le permitiría enfrentar
la agitación que se ha mantenido activo luego de 35 días entre manifestaciones y bloqueos que afectan a 7 departamentos de esa nación. La dirigencia multisectorial ha declarado que las protestas son producto del descontento con el presidente Rodrigo Paz, incluso entre aquellos que votaron por el mandatario, al observar que en su primer tramo de mandato no está respondiendo a las demandas de la población. Pese a las amenazas del gobierno, los trabajadores mineros y organizaciones sociales denuncian que los bajos salarios, la gasolina basura, el alto costo de los alimentos y las concesiones a los empresarios pues evidencian el fracaso del gobierno. Momento de hacer la primera pausa en Edición Central. Usted no se aparte. Al regreso le contamos cómo la administración de Donald Trump ha endurecido aún más su política agresiva contra Cuba. Millones se forjan nuevos caminos con la esperanza de un futuro mejor. Cruzan líneas imaginarias hacia lo desconocido. Conozcamos las historias de quienes viven entre fronteras. Todos los jueves, solo por Telesur. ¿Puede un simple acto afectar nuestro mundo? A veces no lo notamos, pero cada pequeño gesto cuenta. Desenchufa los cargadores cuando no los uses. Evita el consumo innecesario. Apaga televisores, computadoras y consolas de videojuego. El modo de espera sigue gastando energía. Aprovecha la luz natural y apaga las luces en habitaciones vacías. Usa luces con sensor de movimiento. Iluminan solo cuando es necesario. Enciende el ahorro energético y sé parte del cambio. Gracias por seguirnos en Edición Central. La administración de Donald Trump ha endurecido aún más su política agresiva contra Cuba. Este jueves el gobierno estadounidense impuso sanciones directas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el expresidente Raúl Castro, además de otros altos funcionarios de la isla, pero también contra entidades estatales cubanas. José Leveña, nuestro compañero desde Estados Unidos, con más detalles de esta información. Adelante. La administración de Donald Trump endureció este jueves su política de presión contra Cuba al imponer nuevas sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y otras figuras cercanas al gobierno de la isla. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados al mandatario cubano, al expresidente Raúl Castro, a la primera dama Liz Cuesta, así como a otros miembros y sus entornos familiares. Las medidas también alcanzan a 5 entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución y varias instituciones vinculadas al sector turístico y minero. Washington justificó la decisión como parte de su estrategia para incrementar la presión sobre el gobierno cubano. Sin embargo, desde la isla se denuncia que estas acciones forman parte del bloqueo económico que Estados Unidos mantiene desde hace más de 6 décadas y que ha tenido un fuerte impacto sobre la economía y las condiciones de vida de la población. Según denuncian las autoridades cubanas, el cerco económico también se ha intensificado en las últimas horas con medidas que buscan asfixiar a la isla. Entre los efectos más recientes figuran las salidas de las cadenas hoteleras españolas más importantes que operan en Cuba y la suspensión de operaciones de determinadas tarjetas bancarias, hechos que añaden nuevas presiones sobre el turismo y las finanzas de la economía del país.
Las nuevas sanciones se producen en medio de un reforzamiento de restricciones estadounidenses y del secretario de Estado Marco Rubio contra la isla caribeña, y esto profundiza las relaciones entre Washington y La Habana. En Washington, José Leveña, Telesur. La ley de empleo parcial en Honduras enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad en medio de un panorama marcado por el desempleo y la precariedad laboral. Karin Duarte con más detalles. Qué gusto saludarles de nuevo. Y así como lo apuntan, la ley de empleo parcial no está brindando sus frutos, sobre todo cuando se realizó una campaña de desprestigio hacia la pasada administración que lideró la expresidenta Xiomara Castro sobre la generación de empleo. Hoy, incluso quienes avalaron esta ley están en contra de la misma porque no ha generado empleos. Los detalles los vamos a ver ahora en la nota que he preparado. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras reporta únicamente 59 contratos inscritos bajo la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una iniciativa impulsada para ampliar las oportunidades laborales, pero que hasta ahora refleja un alcance limitado frente a las necesidades del mercado de trabajo del país centroamericano. Con estos 59 contratos que están registrados dentro de la Secretaría de Trabajo, realmente el impacto es mínimo, es leve, sobre todo que estamos hablando que hay más de 300.000 personas que están buscando empleo por primera vez. Hay que recordar que Honduras está atravesando una transición demográfica donde se incorporan anualmente casi 100.000 jóvenes que pueden formar parte del mercado de trabajo y que no están trabajando. Representantes de la empresa privada sostienen que la incorporación de prestaciones, afiliación al Seguro Social y otros costos asociados limitan la adoptación de esta modalidad, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Analistas consideran que esta situación ha impedido que la campaña de generación de empleo tenga el impacto esperado en el mercado laboral. Creo que si lo vemos desde el punto de vista empresarial, creería que no le conviene del todo a la empresa privada seguir pagando de manera proporcional todos los derechos a los cuales tienen los trabajadores o que están tipificados dentro del Código de Trabajo, y en ese sentido creo que muchas empresas no se van a arriesgar a hacer modificaciones o a enfrentar, por ejemplo, el tema de las multas. El reducido número de registros se produce en un contexto donde el desempleo, el subempleo y la informalidad continúan afectando a una parte importante de la población económicamente activa. Aunque la normativa contempla jornadas reducidas con acceso proporcional a derechos laborales y cobertura de seguridad social, su implementación ha enfrentado diversos obstáculos. Y el tema de discusión acá era si se van a garantizar los derechos de los trabajadores. Se anda buscando, uno es no cortar la continuidad de los trabajadores y otro es la temporalidad de los contratos que se les estaba dando, que son medidas, quieras o no, que vienen de alguna forma a disminuir los beneficios que tienen los trabajadores, porque no tienen sistema de seguro, sistema de pensiones o un sistema de jubilación. Entonces, por eso se llama empleo parcial, es decir, por un corto periodo de tiempo, y lo que busca esto de alguna forma es paliar, pero solucionar el problema de raíz, porque el problema de raíz que tenemos nosotros en el mercado de trabajo es la precarización. Estamos hablando casi de 2.7 millones de personas que están subempleados, es decir, que ganan menos del salario mínimo. Ese es uno de los principales problemas que tiene esta medida. Y el comportamiento de la ley de empleo parcial mantiene abierto el debate sobre su capacidad para contribuir a la generación de puestos de trabajo formales en Honduras, en momentos en que el país continúa enfrentando retos estructurales para reducir la desocupación y mejorar las condiciones laborales de miles de ciudadanos. Según los expertos consultados, esta ley no vendría a solventar el problema de generación de empleo, tal vez a paliar la situación. Sin embargo, el subempleo y también la precarización laboral son parte de la problemática principal por la que atraviesa en este momento Honduras. De momento, lo que yo puedo informarles. Retorno con ustedes hasta los estudios principales. Muchas gracias a Karin Duarte por el reporte desde Honduras. Avanzamos en edición central. Así es, y hablamos ahora de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien avanza en su agenda en India y ha sostenido una importante reunión con el primer ministro de ese país, Narendra Modi,
en la sede de los encuentros bilaterales de alto nivel de la ciudad de Nueva Delhi. En ese encuentro, la mandataria encargada destacó la influencia y el liderazgo de ambos países en el entorno global basado en los recursos para potenciar el desarrollo de sus pueblos en el escenario geopolítico actual. Esta visita oficial afianza las relaciones bilaterales, dinamiza acuerdos macroeconómicos para el beneficio mutuo, permite contribuir al desarrollo y bienestar de ambos pueblos. Se manejó el tema de la seguridad energética y se centró también la agenda en fortalecer la cooperación para consolidar a Venezuela como proveedor clave de petróleo en el mercado indio y también en medio de la suspensión del suministro mundial de energía, producto de las tensiones globales, producto de la guerra de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental. En su segundo día en visita oficial a la India, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el canciller indio Subrahmanyam Jaishankar, en la que se elogió el intercambio con la alta funcionaria venezolana y se ratificó el compromiso para la relación bilateral. La presidenta encargada continuará su visita oficial en la nación asiática hasta el 7 de junio, cumpliendo una agenda económica que abarca recorridos por Reliance Industries, la sede corporativa del Grupo Tata en Bombay y la Alianza Solar Internacional ISA para evaluar proyectos de energías renovables que permitan extender la cooperación económica. Estos encuentros se desarrollan tras el aumento de la adquisición de crudo venezolano y de acuerdo al portavoz de la Cancillería India, Venezuela es considerada un socio estratégico importante. Tras su reunión oficial con el primer ministro de la India, la presidenta encargada de Venezuela visitó el memorial Rajghat, ubicado en Nueva Delhi, sitio donde reposan los restos de Mahatma Gandhi, el principal líder del movimiento de independencia de India. En su visita, Delcy Rodríguez participó de una ceremonia ante la llama eterna que representa la memoria de Gandhi y es un protocolo de visita de líderes de alto nivel en esa nación asiática. Firmó el libro de visitas como parte de la tradición institucional y diplomática. En el marco de la agenda estratégica enfocada en el desarrollo del multilateralismo, Delcy Rodríguez mostró un profundo respeto cultural con esta visita y reafirmó los principios de Venezuela con la no violencia y la paz. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el ministro de Petróleo y Gas de India, Hardeep Singh Puri, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el área de hidrocarburos. Durante la jornada, las partes debatieron sobre asuntos estratégicos de hidrocarburos, la creación de nuevos esquemas de inversión y el desarrollo tecnológico entre ambas naciones. La cooperación entre Caracas y Nueva Delhi representa un mercado de importancia capital como una de las economías de mayor crecimiento y consumo energético a nivel mundial. El encuentro de alto nivel se celebró en la ciudad capital con la participación de la mandataria venezolana, miembros del Ejecutivo y el ministro de Petróleo de la nación asiática. Ahora vamos hasta España, más concretamente a Madrid, donde una vecina de 87 años se ha convertido en símbolo de la resistencia frente a los desahucios. Mari Carmen lleva 70 años en su casa viviendo, pero ahora un fondo de inversión quiere dejarla en la calle. ¿Qué dice nuestro corresponsal Álvaro Fragua? Vamos de inmediato con esta información. Mari Carmen tiene 87 años y lleva más de 7 décadas en la misma vivienda.
En el barrio de Retiro ha hecho su vida y ahí quiere terminarla, pero tras la compra de su hogar por Urbagestión, una empresa inmobiliaria, enfrenta la amenaza de un desahucio inminente. Pero ya con 87 años y pensando que personas que llevamos viviendo 70 años en nuestras casas, y dan nuestros padres, y donde pensábamos terminar nuestra vida, nos encontramos de la noche a la mañana en la calle, por un fondo buitre. Ese fondo buitre, como otros muchos que hay en España, está permitido por el gobierno. A mí me gustaría saber por qué se hace esto, porque todo humano tiene derecho a un techo y a una vivienda. Vecinos, artistas y colectivos sociales se han organizado para arroparla. La protesta mezcla denuncia, cultura y organización popular, una forma de recordar que detrás de cada orden de desahucio hay una vida. El robo es general, es el sistema, es la ley. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial han sido trágicamente adquiridos por el poder adquisitivo. El mundo ha sido comprado, el mundo ha sido vendido. Para los vecinos, el caso de Mari Carmen no es una excepción. Es el reflejo de una crisis que atraviesa España, donde la vivienda es un negocio rentable y donde la mayoría de los lanzamientos judiciales ya tienen que ver con el alquiler. Yo soy de este barrio, soy de Retiro, pero no es un problema que tenga solamente el barrio de Retiro, es un problema que afecta a todos los barrios de Madrid y a todos los barrios de España. Es una vergüenza que la vivienda se entienda como un bien de lujo, como un privilegio y no como algo básico donde la gente tiene que desarrollar su vida. El barrio de Retiro, hoy cada vez más encarecido, también cuenta la transformación de Madrid. Antiguas viviendas populares convertidas en activos de alta rentabilidad. Por eso, el caso ha desbordado lo personal. Es evidente que la vivienda es un serio problema social. Es, para mí, el principal problema que tenemos en este país y ninguna de las instituciones que deberían abordarlo lo están abordando. En este caso estamos hablando del ayuntamiento, de la comunidad y del gobierno central. Es un fracaso de todas las instituciones que deberían velar porque los que vivimos en este país podamos acceder a una vivienda digna. Desde el sindicato de inquilinas denuncian que no son casos aislados. Es un modelo de negocio. Contratos inestables, subidas inasumibles, pisos turísticos y alquileres de temporada están expulsando a los vecinos de sus barrios. Frente a eso, defienden la desobediencia civil y la organización. Y que no podemos parar, no vamos a parar, no vamos a seguir desobedeciendo todas estas leyes porque sabemos que los derechos se han conquistado siempre a base de la desobediencia del pueblo. Entonces es el momento de seguir desobedeciendo más y cada vez mejor hasta que tumbemos el sistema rentista. El éxito de la lucha ha retrasado la orden de desahucio al 24 de junio. Se alarga el desasosiego de Mari Carmen, pero también la esperanza porque nos dicen sus vecinas, no la van a dejar caer. Álvaro Fragua, desde Madrid para Telesur. El Cuerpo de Defensa Civil del Líbano enfrenta una crisis sin precedentes, esto debido a los incesantes ataques y bombardeos israelíes que a diario causan graves bajas humanas y materiales a esta institución pública de carácter humanitario. Veamos más con nuestro compañero Hisham Wanous. Este es uno de los centros habilitados por el gobierno libanés para mantener la estrecha coordinación entre la Dirección General de la Defensa Civil y las demás instituciones estatales pertinentes encabezadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública para cumplir labores de ayuda básica, extinción de incendios y rescate y traslado de heridos, a pesar de las severas limitaciones de recursos y las barreras de seguridad resultantes de los ataques israelíes. La atención médica primaria a los heridos, ayudar a las operaciones de evacuación, socorrer a los desplazados y garantizar sus necesidades figuran entre las múltiples operaciones que integran el gran esfuerzo que desarrolla la defensa civil bajo el peligro mortal de los ataques israelíes. Y lo hace en coordinación con el Ministerio del Interior a través de centros de operaciones establecidos por el Estado, tanto como este centro recién habilitado, de modo que hay un contacto constante y directo entre todas las instituciones estatales pertinentes y la defensa civil, para cumplir su deber de trabajar a toda hora con el fin de responder las necesidades de los ciudadanos. El aporte extranjero, incluida la reciente donación de 10 ambulancias por parte de la resistencia iraquí a sus pares del Líbano, resulta vital para superar las cuantiosas pérdidas materiales y humanas que sufre la defensa civil libanesa debido a los bombardeos israelíes.
Una ayuda que los socorristas agradecen consolida su determinación de cumplir su misión humanitaria de cara a los masivos ataques sionistas. Los deliberados ataques contra los cuerpos de ambulancias, emergencias y sanitarios en todo el Líbano nos exponen a grandes presiones y limitan notablemente nuestra capacidad de cumplir nuestra misión humanitaria. De modo que esta donación juega un papel importante en consolidar nuestra firmeza y en ayudarnos a cumplir nuestra labor, y estamos muy agradecidos a nuestros hermanos de Irak por ofrecernos estas ambulancias que sin lugar a dudas emplearemos al servicio de la población civil siniestrada. Esta iniciativa forma parte de una amplia campaña de ayuda que va a continuar durante la guerra en el marco de un plan encaminado a garantizar los equipos y los insumos médicos que necesitan nuestros hermanos de la resistencia libanesa. Asimismo, este plan va a continuar después de terminar la guerra y alcanzar la victoria a manos de Hezbollah y del pueblo libanés para ayudar en la reconstrucción de las casas, los centros y los establecimientos destruidos por el enemigo, demostrando que el pueblo iraquí seguirá apoyando a todos los componentes y las sectas que integran al pueblo libanés. Sin lugar a dudas, permaneceremos firmes y continuaremos el trabajo en todo el suelo libanés, no tan solo en Beirut o en el sur libanés, cumpliendo nuestro deber humanitario en el campo de batalla y en la primera línea de fuego. La defensa civil libanesa se mantiene en una emergencia constante debido a las continuas violaciones israelíes a los acuerdos de alto el fuego. Una labor que, aunque se ve severamente limitada, resulta indispensable para salvarles la vida a miles de ciudadanos en todo el territorio libanés. Los integrantes del eje de la resistencia en Oriente Medio y Asia Occidental actúan unidos como un solo cuerpo, una realidad que queda evidenciada con este apoyo sanitario que ofrece la resistencia iraquí a sus hermanos del Líbano en medio de la guerra. Hisham Monnous, Telesur, Beirut, el Líbano. Gracias, Hisham. Vamos ahora hacia Palestina. Nuevos ataques alcanzaron distintos puntos de la ciudad de Gaza, afectando viviendas y departamentos. Desde la Franja de Gaza, nuestra corresponsal Judá Kegasi con más detalles. La ciudad de Gaza despertó una vez más bajo el sonido de las explosiones. A las 3 de la madrugada, 4 ataques aéreos israelíes impactaron de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad. Los bombardeos alcanzaron viviendas y apartamentos residenciales en los barrios de Al-Sheikh Radwan, Tel Al-Hawa, Al-Muhabarat y el campamento de refugiados de Al-Shate. Esta noche nos sorprendió el bombardeo israelí que alcanzó nuestras viviendas. Entre las víctimas había niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Todos ellos han sido alcanzados por esta guerra. Eran personas sin culpa, civiles inocentes. ¿Qué culpa tienen los niños de esto? Considero que lo que sucedió es injustificable y hago un llamado para que se proteja a la población civil. Los ataques dejaron más de una decena de muertos y decenas de heridos, además de importantes daños materiales. Equipos de rescate y vecinos trabajaron durante horas entre los escombros para recuperar víctimas y asistir a los supervivientes. La guerra no ha terminado, sigue en curso. Por eso, cuando algunos dicen que la guerra ha acabado en Gaza, respondemos que no. La guerra no se ha detenido, continúa. Cada día sigue habiendo más víctimas. Solo esta noche hubo 10 muertos, y antes de ellos hubo otros, y antes otros más. Decenas de personas han perdido la vida. Por ello, pedimos que no se ignore lo que ocurre en Gaza y que se actúe para poner fin a esta situación y proteger a la población civil. Vivimos día tras día bajo bombardeos, muerte, sufrimiento, humillación, heridas y cuerpos destrozados. Hay personas mutiladas y otras asesinadas de forma brutal. El número de víctimas es indescriptible, de verdad no se puede ni expresar. Es un número que la gente ni siquiera puede imaginar. La nueva escalada coincide con un momento en el que vuelven a surgir conversaciones sobre posibles negociaciones para alcanzar un alto al fuego. Las fuerzas de ocupación están ejerciendo los niveles más intensos de presión sobre la Franja de Gaza, con el objetivo de obligar a Hamas a aceptar la exigencia del desarme y por eso está escalando la situación sobre el terreno. La intención es que si llegan las negociaciones a comienzos de la semana, se puede llegar con la aprobación previa del desarme de las facciones de la resistencia.
Las escenas de destrucción se repiten en una ciudad donde la población continúa enfrentando desplazamiento, pérdidas humanas y una grave crisis humanitaria. Esta ha sido una de las 4 viviendas que han sido bombardeadas por parte del régimen de Israel y que han sacudido la ciudad de Gaza a primeras horas de la madrugada. Como podemos ver, todo destruido, y los residentes intentan ver o entender qué está ocurriendo aquí en el interior de la Franja de Gaza, mientras los bombardeos israelíes están cogiendo las vidas y asesinando de manera diaria a gazatíes. Uda Egazzi, desde la Franja de Gaza para Telesur. Bien, vamos con esto a una breve pausa en nuestra edición central. Al volver, las protestas en Albania en rechazo a los polémicos proyectos turísticos bajo la propiedad de la familia de Donald Trump. Es parte de lo que vamos a estar viendo más adelante con titulares en Enclave Mediática. Vamos a la pausa, no se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Vamos en Enclave Mediática a un tema muy polémico en Albania. Ivanka, vete a casa. Ese era el grito de miles de ciudadanos en ese país, en la ciudad de Tirana, en rechazo a 2 polémicos proyectos turísticos propiedad de la familia Trump, que según las denuncias arremeten contra el medio ambiente. Una ola de indignación y descontento social se desató en la ciudad de Tirana, Albania, en rechazo a 2 megaproyectos inmobiliarios con fines turísticos, que contempla la construcción de hoteles y villas exclusivas en la costa del mar Adriático. La iniciativa de este millonario negocio es impulsada por Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump. El origen de la polémica radica en la aparición de maquinaria pesada en zonas balnearias de alta sensibilidad ambiental en medio de la construcción, lo que despertó la indignación de una población ante la indolencia extranjera. El sentido de pertenencia de miles de albaneses ante estas áreas de alto valor se transformó en denuncias sobre el impacto ambiental de los resorts y el hecho de que el gobierno del primer ministro Edi Rama modificó las leyes ambientales del país en febrero de 2024, semanas antes de que comenzara la construcción de la familia Trump, un hecho sin precedentes, sin consulta legal ni anuncio público. El pueblo de Albania se revela en rechazo a las obras que dañan un ecosistema costero relevante de Europa, con más de 70 especies en riesgo y 200 especies de aves, como flamencos y pelícanos dálmatas. Todo esto según lo informado por gremios ambientales. Ante el escenario, un caso omiso se ha hecho evidente desde la Casa de Gobierno, incluso cuestionamientos sobre los argumentos ambientales, por lo que la indignación del pueblo solo crece frente a un escenario de silencio y represión que ya ha dejado 15 detenidos. Ahora exigen la dimisión del primer ministro, en aras de salvar su patrimonio natural de las garras de la explotación turística, para el beneficio de los más adinerados. Vamos al repaso de los medios de comunicación. Lo hacemos con el sitio web oficial de la cadena de televisión española La Sexta, que muestra en su titular lo siguiente: Ivanka Trump y su isla de ricos compra un paraíso natural en Albania para construir un exclusivo resort para turistas. Este medio enfoca que Sasan dejará de ser una isla casi deshabitada y virgen en medio de un parque natural para convertirse en un complejo de lujo, porque Trump quiere levantar hasta 10.000 habitaciones en su hotel y ha pagado hasta 1.400 millones de euros. Y es que con el permiso del gobierno de Albania, esta isla dejará de ser un verdadero lujo natural para convertirse en lo que más le gusta a las Trumps: construir un exclusivo resort para turistas ricos. Todo en un entorno subtropical y que necesita que se eliminen miles de piezas de munición que quedaron sin detonar en el pasado. Pasamos ahora con nuestra multiplataforma www.telesurtv.net, que titula Albania, masiva protesta contra proyecto turístico de familia Trump en áreas protegidas. Nuestro multimedio reporta que los manifestantes han marchado en la ciudad de Tirana contra la reforma de las leyes ambientales y la concesión de terrenos
protegidos para proyectos turísticos de la firma Affinity Partners. En 2024, el gobierno del primer ministro del país, Edi Rama, otorgó a Affinity Partners el estatus de inversor estratégico para la isla de Sasan, un proyecto de 1.400 millones de euros, mientras que el complejo de Severnek tiene un costo estimado de más de 4.000 millones de euros. Organizaciones ambientalistas anunciaron que a finales de abril ingresó maquinaria pesada al área sin permiso de construcción ni estudios de impacto concluidos. El último punto de este repaso nos lleva al portal Perfil de Argentina con el siguiente titular. Ivanka Trump y Jared Kushner construyen un complejo de lujo en Albania que desata protestas e investigaciones por corrupción. La controversia escala al plano judicial luego de que la Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania confirmara la apertura de una investigación formal sobre los procedimientos administrativos. El organismo analiza las modificaciones aplicadas al estatus de las áreas protegidas involucradas y las sospechas de desvíos en los sistemas de licitaciones públicas. Planes de la pareja de la familia Trump comenzaron a delinearse en 2024, apuntando a dos sectores estratégicos de la costa albanesa, la zona del delta de Josanarta y la isla deshabitada de Sasan. Hacia finales de este mismo año, el gobierno local otorgó el beneficio de inversor estratégico a la firma Atlantic Incubation Partners, una entidad ligada al fondo de inversión Affinity Partners de Kushner. Esta condición regulatoria le concede a los desarrolladores el acceso a trámites administrativos acelerados y un soporte directo por parte de los ministerios locales, conforme detalla la documentación oficial a la que ha accedido precisamente la prensa internacional y que ha generado, por supuesto, esta polémica en torno a la familia Trump en Albania. Así las cosas en nuestra enclave mediática. Finalizamos, pero le invitamos a seguir en Edición Central con la información deportiva. Ya listo nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Ya regresamos. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a hablar de la Copa Mundial 2026 y les contamos que la selección de Uruguay fue abanderada de cara a esta cita mundialista. El seleccionado celeste recibió este jueves el pabellón nacional, el cual fue entregado por el presidente de esta nación, Yamandu Orsi. El jefe de Estado visitó al plantel que estará compitiendo en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, y además participó junto a autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol en la presentación de la culminación de una nueva etapa de recuperación y reorganización de espacios deportivos en el complejo celeste. En el acto se realizó una despedida simbólica formal a la delegación que tendrá como capitán a José María Jiménez, plantel que cuenta con un cuerpo técnico encabezado por el entrenador argentino Marcelo Bielsa y que va a competir por la fase de grupos ante España, Cabo Verde y Arabia Saudita, esto en el grupo H. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó también el pabellón nacional a la selección de fútbol de su país en una ceremonia en el Comando Aéreo de Transporte Militar en Catán, en Bogotá, antes del viaje del equipo al Mundial de la FIFA 2026. Al evento asistieron los 26 jugadores convocados, el técnico Néstor Lorenzo y directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, encabezados por su presidente Ramón Jesurún. La delegación partió con la mirada puesta en su debut mundialista, que será el próximo 17 de junio, frente a Uzbekistán en Ciudad de México, donde también se medirán contra Portugal y la República del Congo en la fase de grupos. Y en más del balompié mundial, la selección de Marruecos arribó a Estados Unidos para su preparación de cara a esta gran cita mundialista de la FIFA. El seleccionado marroquí llegó al aeropuerto de Newark, en New Jersey,
para disputar el Mundial, siendo recibida por autoridades diplomáticas y una entusiasta multitud de aficionados residentes en esa ciudad. El equipo se concentrará en la escuela Pingree, una ubicación estratégica cercana a los estadios del torneo para facilitar su preparación. Los dirigidos por Mohamed Oubi jugarán un último partido amistoso este domingo en Noruega antes de su debut oficial en la primera fase del Grupo C, donde se ubican junto a Brasil, Escocia y Haití. Y seguimos calentando los motores con más en materia del Mundial 2026, porque los visados de la selección de Irán para que puedan llegar a México ya fueron emitidos, según informó el embajador de Irán en Turquía, Mohamed Hassan. Así que, según explicó el diplomático, el proceso se llevó a cabo sin que los futbolistas tuvieran que acudir personalmente a la embajada en México y sin necesidad de someterse a la toma de huellas dactilares. Hassan subrayó que estas facilidades han sido clave para evitar contratiempos en la planificación del equipo que, cabe acotar, sigue sin tener los visados para entrar en Estados Unidos. La selección iraní aterrizará el próximo domingo 7 de junio en suelo mexicano. Recordemos también que Irán se encuentra concentrada en Antalya, en Turquía, desde el pasado 18 de mayo y establecerá su base en Tijuana, desde donde se desplazará a Los Ángeles y Seattle para disputar sus 3 partidos del Grupo G contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Y a los 91 años falleció José Nene Sanfilippo, una de las máximas glorias del fútbol argentino. Veamos. Mediante un comunicado, San Lorenzo anunció el fallecimiento del emblemático delantero que dejó una huella imborrable en el deporte, registrando un impresionante récord de 344 goles en 484 partidos a lo largo de su carrera. Sanfilippo se consagró como el máximo goleador histórico de San Lorenzo con 205 anotaciones oficiales. Con la selección de Argentina fue campeón de la Copa América 1957, ganó el oro en los Juegos Panamericanos 1955 y disputó los mundiales de 1958 y 1962. Además de brillar en el Ciclón, jugó en Boca Juniors, siendo goleador de la Copa Libertadores en 1963, Banfield, Nacional de Uruguay y los clubes brasileños Bangu y Bahía. Y la inteligencia artificial comienza a detectar talento futbolístico fuera de los circuitos tradicionales. Aplicaciones que analizan videos grabados con el teléfono conectan a jóvenes jugadores sin acceso a grandes centros de formación con ojeadores y clubes profesionales. Así que la inteligencia artificial ha dado una vuelta de tuerca al análisis de datos deportivos y a la búsqueda de nuevos talentos. Un ejemplo es el brasileño Leo Beija, que veía alejarse su sueño de ser futbolista profesional cuando todas las puertas se le cerraban. La inteligencia artificial descubrió su potencial y fue reclutado en las categorías juveniles de un club italiano con la promesa de democratizar el acceso al fútbol a través de la inteligencia artificial. Así que firmas tecnológicas se abren paso en el mundo del deporte y apuestan por Brasil, que es el mayor productor y exportador de futbolistas en todo el mundo. La suiza Futbao y la alemana Kuhu, por ejemplo, lanzaron aplicaciones gratuitas con las que jóvenes jugadores cargan videos tomados con sus teléfonos jugando a la pelota. Sus acciones son analizadas y puntuadas por sistemas de IA y canalizados hacia ojeadores y clubes. Este proyecto dice presente en Colombia y Argentina y tiene planes de expandirse a otros países de Sudamérica. Según Rapol, la IA puede democratizar el fútbol permitiendo identificar talento fuera del radar de los grandes centros de formación. Y el actual presidente del cuadro merengue, el Real Madrid, pese a que se acercan las elecciones del club, Florentino Pérez, comunicó que José Mourinho será entrenador del conjunto merengue si es elegido presidente. Así que en la cuenta oficial de la candidatura Florentino 2026 aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra sí.
lo que convierte al estratega portugués en la principal pieza de la campaña de Florentino. Recordemos que Mourinho ya dirigió al conjunto español durante 3 temporadas, desde el año 2010 hasta el 2013, y ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, por lo que su vuelta ilusiona a los aficionados del conjunto merengue. Y la ciclista Elisa Bálsamo sumó su 4ª victoria en el Giro de Italia femenino tras ganar en la 6ª etapa de esta competición, mientras que Anna van der Breggen conservó sin cambios la maglia rosa. La italiana volvió a imponer su velocidad este jueves en la jornada de 160 kilómetros, firmando así su 4ª victoria en la presente edición de la Corsa Rosa, después de los triunfos en las 3 primeras etapas. La ciclista del Team Lead Trek fue la más rápida del sprint intermedio, consiguiendo la bonificación para finalmente cruzar la meta en una llegada masiva con un crono de 3 horas 54 minutos y 2 segundos, mientras que Maggie Coles-Leicester y Georgia Bakker completaron el podio con el mismo tiempo. Asimismo, Anna van der Breggen continúa al frente de la general con una ventaja de 1 minuto y de esta manera la carrera continúa. La italiana volvió a imponer su velocidad este jueves en la jornada de 160 kilómetros, firmando así su 4ª victoria en la presente edición de la Corsa Rosa, después de los triunfos en las 3 primeras etapas. La ciclista del Team Lead Trek fue la más rápida del sprint intermedio, consiguiendo la bonificación para finalmente cruzar la meta en una llegada masiva con un crono de 3 horas 54 minutos y 2 segundos, mientras que Maggie Coles-Leicester y Georgia Bakker completaron el podio con el mismo tiempo. Asimismo, Anna van der Breggen continúa al frente de la general con una ventaja de 1 minuto y de esta manera la carrera continuará el día viernes con la 7ª etapa sobre un recorrido de 159 kilómetros. Por su parte, este jueves hubo acción por la parada de Roma, Italia, de la Liga Diamante de Atletismo, donde la participación latinoamericana dijo presente en esta justa. En el salto de altura masculino, el mexicano Eric Portillo se quedó con el segundo lugar tras un salto de 2.23 metros que para lograr la medalla de plata. En esa especialidad, el oro se lo llevó el italiano Matteo Scioli con un salto de 2.28 metros y la presea de bronce fue para el jamaiquino Romain Beckford, quien también saltó 2.23 metros. Por su parte, en el salto largo masculino, el cubano Ricardo Jodelín fue tercero, ganando el bronce con un salto de 8.18 metros. En otros resultados, en los 100 metros planos, el estelar estadounidense Noah Lyles no tuvo rivales y se adjudicó el triunfo con un crono de 9.88 segundos, mientras que en los 100 metros con vallas femenino, la jamaiquina Megan Simmons dominó la final con un tiempo de 12.50 segundos. Y en los 200 metros planos femenino, la santalucense Julian Alfred ganó medalla de oro con un tiempo final de 21.93 segundos en un evento deportivo que continuará el próximo domingo 7 de junio en la parada de Estocolmo, en Suecia. Y la Federación de Esgrima Internacional de Esgrima permitirá a los esgrimistas rusos y bielorrusos competir con sus banderas e himnos a partir del Mundial de Hong Kong 2026. Así que la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la FIE marca el fin del estatus de neutralidad que regía desde el 2024 y permite el regreso de estos competidores bajo sus símbolos nacionales. La medida entrará en vigor a partir del Campeonato Mundial de Esgrima Senior 2026 que se celebrará en Hong Kong del 22 al 30 de julio. Desde el inicio del conflicto en Ucrania 2022, la FIE había vetado la participación de rusos y bielorrusos. En marzo de 2024 se autorizó el regreso bajo bandera neutral. Sin embargo, la nueva disposición elimina por completo estas limitaciones. El Campeonato del Mundo en Hong Kong será el escenario donde se ponga a prueba esta nueva política. Sin embargo, existe una incógnita sobre el Campeonato Europeo de 2026 que se va a celebrar en Francia del 16 al 21 de junio, ya que la Confederación Europea de Esgrima aún debe pronunciarse oficialmente sobre si aplicará la misma normativa de la FIE en el ámbito continental.
tenista rusa Mira Andreeva ha firmado una actuación prácticamente perfecta sobre Marta Kostyuk para inscribir su nombre en la gran final del Roland Garros. Con apenas 19 años, la tenista destrozó los pronósticos al batir con contundencia a la ucraniana Marta Kostyuk con un inapelable 6-1 y 6-3. Desde el parcial inicial, la rusa impuso condiciones y logró mantener el dominio, rompiendo el saque de su oponente de forma consecutiva en el primer set. Aunque Kostyuk intentó reaccionar en la segunda manga, buscando golpes más profundos. Así, la ucraniana no pudo con la solidez defensiva y los letales contraataques de Andreeva, la cual terminó ganando el encuentro, logrando avanzar a la gran final del torneo. De esta manera, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a una breve pausa y al regreso estaremos conociendo todo sobre nuestro segmento cultural. Bienvenidos a su espacio cultural en Edición Central. Comenzamos en Venezuela, donde el bien vuelve a triunfar sobre el mal en la tierra del estado Miranda con los Diablos Danzantes de Yare. Una manifestación donde la devoción, la resistencia cultural y la fe se funden en una sola voz, declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. Veamos el siguiente reporte de nuestra compañera Andrea Romero. Cada jueves de Corpus Christi, los Diablos Danzantes inundan las calles de San Francisco de Yare, quienes de manera simbólica, vestidos de rojo, cumplen su promesa al Santísimo Sacramento. Una tradición antiquísima de 277 años de fe y de tradición que le rendimos culto y oración a Jesús sacramentado. Honor y gloria a Él por todo lo alto. Esta herencia se siembra desde la infancia. Una vez que ellos hayan hecho la primera comunión, se admite, se le da otra catequesis y se le da la charla aquí por lo menos para que conozcan pues nuestra tradición y nuestra disciplina. Y así son admitidos aquí en esta cofradía del Santísimo Sacramento. Yo digo que esto nunca va a caer. Cuando lo dije, vi esos niñitos de 3 años que estaban danzando el futuro de los Diablos Danzantes de Yare. El impacto de estos 2 siglos y medio de cultura también impulsa el motor turístico. Tenemos llaveros, prendedores, imanes, salsillo. Y bueno, invito a todas esas personas a venir a San Francisco de Yare para que disfruten cada una de nuestra cultura, nuestra manifestación. Y más que todo somos una ruta turística que siempre estamos trabajando todo el año. Detrás de las máscaras e indumentarias palpita una fe movilizada por la necesidad y la esperanza. Devotos ven en el Santísimo Sacramento un refugio donde claman por la salud. Le pedí una promesa a este niño porque cuando él nació, su madre cuando fue a dar luz, el niño estaba muerto en la barriga. Todos los médicos nos decían, lo llamamos a la Santa Ana y ahí nos lo salvaron. Entonces ese día yo misma como su tía le pedí la promesa de traerlo al Santísimo. La semana pasada yo estuve malita porque yo sufro de artrosis, artritis, tengo mucho y estuve en cama. El lunes me paré y le dije, Santísimo, si quieres que te acompañe, dame salud. Y por eso estoy acá. Para quienes asumen su rol como Diablo Danzante, el compromiso se transformó en un pacto eterno de agradecimiento. Es una sensación inexplicable. El solo hecho de que tenga al Santísimo de frente, eso es una sensación de que lo tengo todo. En ese momento uno tiene que pedir. Estoy danzando desde 1986, este año estoy cumpliendo 40 años. Rindiéndole culto y tributo al Santísimo Sacramento del altar. Comencé a danzar porque, bueno, a los 2 años y medio convulsioné y mi mamá preocupada, mujer joven de 19 años, no hallaba qué hacer. Y lo único que se le vino a la mente fue ofrecerme al Santísimo Sacramento del altar y me ofreció una promesa por 7 años, la cual cuando me fui a juramentar yo a los 7 años, le pedí al Santísimo Sacramento y le juré que le iba a danzar de por vida. La fe es lo que mantiene viva esta tradición. Entre el sonar de las maracas y el vibrante rojo de sus trajes, los Diablos Danzantes de Yare siguen cumpliendo su promesa. Más que un acto de fe inquebrantable, es una tradición que durante siglos ha unido a un pueblo mediante una danza donde el bien siempre termina por imponerse. Desde Miranda, en la cámara de Jesús Romero para Telesur, Andrea Romero.
La red de intelectuales en defensa de la humanidad exigió la liberación de activistas secuestrados en Libia. La organización denunció que esta persecución no es un hecho aislado, sino parte de una política represiva coordinada a escala global. Mediante un comunicado internacional, la organización académica y cultural demanda el respeto por los derechos fundamentales y aparición con vida de los activistas argentinos Paula Jiménez y Lucas Aguilera, directores de Nodal, junto a otros integrantes internacionales de la caravana terrestre Global Summit Magreb, secuestrados el pasado 24 de mayo en un puesto de control militar en Libia. La misión, de carácter neutral y compuesta por vehículos con ayuda humanitaria, tenía como objetivo trasladar asistencia civil a la Franja de Gaza para romper el bloqueo, por lo que una coalición global de parlamentarios y de organismos de derechos humanos se ha movilizado de urgencia ante una persecución que la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad denunció como parte de una política represiva coordinada a escala global. Es noticia que la Feria Internacional del Libro de La Habana se realizará en el mes de agosto de este año. Pese a las limitaciones producto del bloqueo, la isla desarrollará la gran fiesta de las letras. La lectura deviene en acervo cultural y salva. Evelyn Leiva con la información. Cuba celebrará la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana pese al recrudecimiento del bloqueo, amenazas de intervención militar y un contexto complejo. La Federación Rusa es el país invitado de honor en la cita que se desarrollará del 10 al 16 de agosto del presente año. Las restricciones, los efectos de bloqueo, lo que falta querosena para los aviones, esto afecta, claro que afecta. Imagino la participación de todos los países, incluso la participación de la Federación de Rusia, porque antes tuvimos un vuelo directo entre Moscú y La Habana, entre Moscú y Varadero, pero ahora no tenemos posibilidad de reabastecer combustible para nuestros aviones. Por eso debemos buscar otra logística, otras rutas como llegar a Cuba, pero a pesar de eso estamos apoyando la feria, vamos a participar, mantenemos nuestro estatus de país invitado de honor y vamos a cumplir con este desafío. Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, afirmó que el evento se realiza con un esfuerzo extraordinario. La sede principal será en línea y 18 y contará con varias instituciones culturales como subsedes de la cita. Este se extenderá al resto de las provincias del país, aunque con menos días que en años anteriores. Como nunca, el Estado ha hecho un esfuerzo extraordinario. Está produciendo libros hoy en las provincias, en el sistema de acciones territoriales que creó el comandante y que va a tener más de 400 novedades a lo largo del país, de libros en papel, además de los libros que estamos haciendo para los niños, para los jóvenes, además de los libros para la conmemoración del centenario, más los inventarios que tenemos. Creemos que trabajando con eficiencia, con entrega, con cariño y con el deber que nos inspira a nuestro pueblo, vamos a hacer la mejor feria posible. El espacio de las letras, dedicado al centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, contará con más de 3.000 libros digitales, 4 millones de volúmenes impresos y cada una de las casas editoriales pondrán a disposición del público lector sus novedades. Yo creo que vamos con más de 20 libros este año como novedades. Ya lo otro que llevamos son las 52 obras que tenemos publicadas en formato digital. Y bueno, yo creo que estamos haciendo una feria con muchas dificultades, como todo el mundo conoce, pero creo que va a ser un éxito, porque aunque sea una fecha reducida, que se ha tenido que reducir por problemas que está presentando nuestro país, yo pienso que será una feria que va a tener mucha calidad en cuanto a literatura. Tenemos una amplia gama de opciones, no solamente en libro en papel, sino también en libro digital y de cosas asociadas al conocimiento. Esta vez menos ambiciosos que años anteriores, porque no estamos ya en la cabaña, estamos en un espacio mucho más reducido, pero por reducido digamos que no va a ser menos intenso. El transporte de la ciudad priorizará la zona de la feria para apoyar la movilidad del público.
además de contar con vehículos eléctricos. Asimismo, contará con actividades de teatro, danza, cine y artes plásticas y un espacio dirigido a los amigos de la solidaridad con Cuba. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Bien, ahora les comentamos que el dúo ecuatoriano Sexores regresará a Chile el próximo 21 de junio en el marco de su gira sudamericana, presentándose en Santiago tras años de ausencia. Producido por Caja Acústica, el evento ofrecerá una propuesta sonora alternativa. La agrupación, reconocida internacionalmente por sus paisajes sonoros melancólicos y electrónicos, regresará a Santiago a fin de presentar en vivo su más reciente álbum titulado Sangre, en un único concierto inmersivo que reunirá diversas vertientes de la música oscura y alternativa. La jornada, que promete ser una experiencia intensa e hipnótica, congregará varias bandas en un mismo escenario del Cold Wave minimalista de Rancagüinus, holograma caracterizados por la energía cruda y cargada de las disonancias noise y el consolidado dark wave y post-punk local de Dival Strain. Con el objetivo de promover la reflexión y construcción colectiva regional, inició el Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza, organizado por el Consejo Federal de Inversiones y Gobierno Provincial. El evento reúne a especialistas locales e internacionales, incluyendo representantes de la UNESCO, la CAF, Chile y Brasil, para abordar estrategias de gobernanza y resaltar el rol del Estado en el desarrollo productivo y la generación de empleo cultural. Las actividades se enfocan en elaborar un diagnóstico conjunto que impulse nuevas políticas de producción, promoción y financiamiento en múltiples disciplinas como diseño, artes escénicas, videojuegos, audiovisual y música. Tras la firma de un acta de acuerdo para la creación del ente regional, se ejecutarán mesas de debate técnico con momentos artísticos como la presentación del Changó Spasiuk junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia. Continuamos la información en Argentina. A los 92 años falleció en Buenos Aires la destacada actriz y modelo argentina Chunchuna Villafañe, conocida por su versatilidad y relevancia en el ámbito cultural, dejando un importante legado tras ser testigo clave de la historia cultural y política de su país. La también arquitecta argentina murió este jueves por la madrugada, según confirmó en redes sociales su hija, la compositora Juana Molina. Villafañe, nacida en Buenos Aires en 1934, deja una profunda huella en la escena artística de su país. En las décadas de 1960 y 1970 revolucionó la publicidad con una imagen de independencia femenina y fue cofundadora de la Asociación Modelos Argentina para defender los derechos laborales del sector. Asimismo, mantuvo un férreo compromiso político vinculado al peronismo, habiendo integrado el vuelo de regreso de Juan Domingo Perón en 1972 y vivido en el exilio en París durante la dictadura militar junto al cineasta Pino Solanas, donde continuó su lucha en favor de las mayorías. Bueno, paz a su alma y su legado permanece. Así finalizamos este espacio cultural y también la emisión de Edición Central por el día de hoy. Agradecidos como siempre por su atención. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Evelyn Guarenas. Feliz noche para todos.